Episodio número 3489. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 15 de julio un servicio como el de Cristo. Avanzando en el marco de esta lección número 3, Unidad en Cristo. Saludos y bendiciones con nuestro texto para memorizar que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección número 3, Unidad en Cristo. El pasado sábado domingo estuvimos viendo el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Luego en la parte del lunes, centrados en Jesús. Y ayer martes veíamos sabiduría y madurez. Para hoy miércoles 15 de julio, un servicio como el de Cristo. También hemos contado con los poderosos comentarios pastorales del Dr. Luis Gregorio, el cual estará complementando con su tercer comentario estos estudios, y recordamos que puede visitar la iglesia adventista más cercana. Este programa llega a ustedes como un patrocinio de sus amigos, los adventistas del séptimo día. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, a captar el mensaje y a ponerlo en práctica para tu honra y tu gloria. Que esto se refleje en una bendición directa para nuestros hijos, para nuestros padres, para nuestros hermanos en Cristo, para todos nuestros familiares, compañeros de trabajo, en fin, para todo aquel que podamos impactar, que tu nombre sea glorificado por medio nuestro y que el mundo conozca de tu amor. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un servicio como el de Cristo. De inmediato se nos invita a leer 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2, para responder a la pregunta: ¿qué enseña este pasaje acerca de cuál debería ser nuestra opinión del liderazgo humano? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y lo hacemos en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios capítulo 4, los versículos 1 y 2. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué enseña este pasaje
acerca de cuál debería ser nuestra opinión del liderazgo humano? Este pasaje nos enseña que el liderazgo en la iglesia debe entenderse desde la perspectiva de Dios, no desde la cultura humana. Pablo corrige la tendencia de los corintios a exaltar a unos líderes por encima de otros y presenta 2 puntos. Los líderes son servidores de Cristo, no el centro de la iglesia. Y número 2, los líderes son administradores, no los dueños. Esa es nuestra respuesta. ¿Qué respuesta más poderosa del hecho de saber que no somos dueños de la iglesia, sino servidores? Y de hecho, eso es lo que significa el verdadero liderazgo. Es servicio, es abnegación, es dar la milla extra. Jesús lo dijo claramente. El que quiera ser el mayor entre ustedes debe ser vuestro servidor. En 1 de Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al 4, Pablo insinúa que las camarillas son el resultado de una falta de madurez espiritual. Sin embargo, antes de abordar este tema, afirma: ¿tenemos el pensar de Cristo? El problema que esta frase se refiere a la forma de pensar y actuar de Cristo. En otras palabras, el creyente tiene la mente o pensar de Cristo cuando piensa y actúa como Él. Sin embargo, poner en práctica esto en todos los aspectos de la vida no es tan fácil. En el mundo greco-romano existía mucha competencia entre los políticos, los filósofos, los pensadores y los líderes religiosos. Al parecer, el anhelo de aprobación cultural llevó a la iglesia de Corinto a seguir los estándares seculares. Esto también puede ser un peligro para la iglesia actual. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, el cual estará compartiendo con nosotros la primera parte del comentario titulado Lo que los discípulos no sabían. Quisiera que pensáramos en este momento en lo siguiente. Cuando los discípulos de Jesús entraron al aposento alto, después de los 40 días maravillosos que pasaron con Jesús, se encontraron con el Maestro resucitado, vivo, con pruebas indubitables. Era real el Maestro. Recibieron instrucciones que en este momento, cuando entran al aposento alto, todavía repercutían en sus mentes esas instrucciones. Lo vieron ascender, presenciaron el momento solemne de la ascensión de Jesús a los cielos. El relato bíblico dice que estuvieron 10 días más de profundo escudriñamiento del corazón. Ellos pedían a Dios ser idóneos para realizar la obra de la salvación de las almas. 10 días de preparación. Pero les faltaba algo. El cielo quería otorgarle el poder del Espíritu Santo para habilitarlos para la obra que tenía que realizar. Pero ellos no sabían que había un requisito para recibir el poder del Espíritu Santo. Ese requisito era estar unidos, entender que sin unidad no habría Espíritu Santo. Dios en su misericordia los lleva al aposento alto. Y en esos 10 días los discípulos se encontraron con ellos mismos, se encontraron con sus condiscípulos y Dios hizo una obra maravillosa en ellos. ¿Qué pasó en esos 10 días? En el aposento alto. Los discípulos, la primera cosa que hicieron fue los discípulos oraron juntos, con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario
hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Pusieron, por otro lado, todas sus diferencias aparte. Todo deseo de supremacía lo eliminaron. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se perdonaron, dice el espíritu de profecía. Se acercaron más y más a Dios, y al hacer esto comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por recordarnos lo que los discípulos no sabían, porque nosotros sí lo sabemos. A saber que para poder recibir el don del Espíritu Santo se necesita la unidad. Muy de acuerdo que para que los discípulos pudieran recibir el Espíritu Santo, pusieron sus diferencias a un lado. Se pidieron perdón los unos a los otros, buscaron en oración la unidad, y fue ahí donde recibieron el Espíritu Santo. A continuación se nos invita a leer Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 8, para responder a la pregunta: ¿cómo nos ayuda este texto a comprender la expresión el pensar de Cristo de 1 Corintios 2:16? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios, y lo hacemos en Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, los versículos del 5 al 8. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo nos ayuda este texto a comprender la expresión el pensar de Cristo de 1 Corintios 2:16? Este no se refiere a una capacidad intelectual superior, sino a una actitud y una manera de vivir. Pablo invita a los creyentes a adoptar la misma disposición interior que caracterizó a Jesús. Esa es nuestra respuesta. Creo que efectivamente, tal y como lo mencionó aquí la pastora Polanco, cada uno de nosotros debe entender que no se trata de un asunto intelectual, sino más bien de algo moral. En el pensar de Cristo es la actitud de Cristo. Por eso me gusta mucho lo que dice Filipenses cuando dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Porque es en el sentir de Cristo que tenemos la mente de Cristo, no en algo meramente intelectual, tal y como se mencionó anteriormente. Al igual que en Corinto, también se estaban produciendo divisiones en la iglesia de Filipos, aunque quizás en menor medida. Filipenses capítulo 2 del 1 al 8 nos enseña que un servicio cristiano requiere morir a uno mismo y a las ambiciones egoístas y buscar, en cambio, bendecir a los demás por encima de nosotros mismos, así como lo hizo Jesús. La expresión servidores de Cristo en 1 Corintios 4:1 se refiere al servicio cristiano. Repetimos, la expresión servidores de Cristo en 1 Corintios 4:1 se refiere al servicio cristiano. Estas palabras pueden transmitir la idea de que los creyentes sirven a Cristo como ayudantes o subordinados. Está claro que una visión correcta
de los líderes humanos se basa en el ejemplo del liderazgo de Cristo. Los siervos son también descritos como administradores, es decir, personas a las que les ha sido confiada la administración de los bienes de otra persona. En tal sentido, todo lo que tenemos pertenece a Cristo. Se hace entonces la pregunta final. Medita en oración acerca del mensaje de Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Cómo podemos comprender lo que esto nos dice acerca del amor abnegado de Dios por nosotros? ¿Y cómo podemos aprender a morir a nosotros mismos para poder manifestar este amor en nuestro propio ámbito? Lo que Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 8 nos quiere decir para poder comprender acerca del amor abnegado de Dios es que Él nos muestra que el amor de Dios no es solo un sentimiento, sino una decisión de entregarse por el bien de otros. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo podemos aprender a morir nosotros a nosotros mismos? Bueno, cada día debemos morir al yo. Y esto es un proceso diario de rendición a Cristo. Esto no significa que tú y yo debamos perder nuestra identidad, sino que debemos permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida en lugar del ego. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el verdadero líder cristiano es un siervo fiel de Cristo. También que tener el pensar de Cristo significa vivir con humildad, servir a los demás y morir cada día al orgullo y al egoísmo para reflejar el amor crucificial de Jesús. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu amor. Te damos gracias por la misericordia que tienes con nosotros. Te pedimos en esta hora que nos ayudes a ser buenos líderes, que nos permitas entender que no somos los jefes o no somos dueños de la obra. Tú eres el dueño, Señor, de cada cosa, de cada bendición, de cada proyecto. Ayúdanos a entender que somos tus colaboradores y permítenos tener esa unidad que tuvieron tus discípulos cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana, jueves 16 de julio, un estilo de vida que refleja la cruz. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 3, Unidad en Cristo. Con el texto para memorizar que encontramos en la primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todo una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones. Antes, estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les recomendamos una vez más lo mismo que decíamos al principio. Visite la iglesia adventista más cercana, ya que este programa llega a ustedes como patrocinio de sus amigos, los adventistas del séptimo día.
Así como habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. También se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Se lo repito, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes Los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Como misionero, juntos en misión, yo iré a predicar, porque nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.